La estación de autobuses de Caaguazú siempre olía a gasoil y a empanadas fritas del kiosco de la entrada. Verísima Aguilar estaba de pie junto a su hija, ajustando el cuello de su blusa azul como si Milagros tuviera 9 años en lugar de 19. La niña toleraba pacientemente las caricias de su madre, aunque en sus ojos oscuros se leía la impaciencia. El autobús a Asunción llegaba en 20 minutos. No te olvides de llamar todos los días, repitió Verísima por tercera vez. Y come bien, no solo patatas fritas. Mamá, soy adulta. Milagros pasó el brazo por los hombros de su madre. Ya me las arreglaré. Eulalio fumaba en silencio al margen, apoyado en una vieja camioneta. Sus manos, que siempre olían a aceite de máquina, estaban metidas en los bolsillos de sus vaqueros gastados. 25 años como mecánico en una fábrica de muebles le habían enseñado a no mostrar emoción, pero Verísima sabía que despedir a su hija no era más fácil para él que para ella. Era solo que él estaba acostumbrado a lidiar con el dolor en silencio, de la misma manera que lidiaba con cualquier dificultad. Otros pasajeros corrían a su alrededor. Una anciana con una cesta de pollos vivos discutía con el conductor del autobús, exigiendo que se permitiera entrar a las aves en la cabina. Un niño con uniforme de escuela militar se despedía de sus padres. Su madre lloraba y su padre le daba palmaditas en el hombro. El ajetreo habitual de una estación de autobuses de provincias, donde cada autobús se llevaba las esperanzas y los sueños de alguien. Papá, no te aburrirás, ¿verdad? Milagros se acercó a su padre. Eulalio apagó el cigarrillo en la suela del zapato y abrazó a su hija con torpeza. Te echaré de menos. Tú estudia bien ahí, no te diviertas mucho. Te lo prometo. Verísima observó la escena y recordó cómo una vez Eulalio la había abrazado de la misma manera. Entonces, 20 años atrás, su tacto le había provocado escalofríos. Ahora abrazaba a su hija con la misma ternura que hacía tiempo que había dejado de mostrar a su mujer. Cuando el autobús amarillo de la empresa Encarnación llegó por fin al andén, levantando una nube de polvo, Milagros dio un beso rápido a sus padres y corrió hacia la puerta. Verísima se quedó mirando su esbelta figura hasta que desapareció en el habitáculo. La niña los saludó a través de la ventanilla del autobús y luego se dedicó a ordenar sus cosas en el estante superior. El autobús se puso en marcha, emitiendo bocanadas de humo negro, y un minuto después desapareció en el aire caliente y tembloroso de la esquina. Vamos, dijo Eulalio brevemente, y se dirigió al coche. El viaje a casa duró media hora, pero a Verísima le pareció una eternidad. Eulalio conducía en silencio, cambiando de marcha con movimientos bruscos. Una luz del salpicadero parpadeaba, indicando algún tipo de avería, pero no le prestó atención. En la radio sonaba algún viejo guaraní, pero la música no hacía más que acentuar el silencio entre ellos. Verísima intentó hablar un par de veces, sobre la necesidad de comprar una nevera nueva, sobre los vecinos que volvían a quemar basura en el patio, sobre el hecho de que mañana habría una inspección del ministerio en la escuela. Eulalio respondía con breves sí, no, ya veremos, sin apartar los ojos de la carretera. ¿Podríamos sentarnos juntos esta noche? Verísima lo intentó. Hacía mucho tiempo que no teníamos una conversación en condiciones. Ya veremos. Muchas cosas que hacer. Siempre tenía cosas que hacer. Verísima solía pensar que solo era un hombre responsable que no podía quedarse quieto cuando algo necesitaba reparación o atención. Ahora le parecía que esos casos eran solo una forma de evitar hablar con ella. Su casa de la calle Independencia había sido construida por el abuelo de Eulalio, una casa de una planta con tejado de tejas rojas y un pequeño porche cubierto de uvas. Una vez, 20 años atrás, a Verísima le había parecido acogedora. Acababan de casarse y cada rincón de la casa estaba lleno de planes y sueños.
Iban a añadir un segundo dormitorio cuando tuvieran hijos, querían un jardín detrás de la casa, soñaban con muebles nuevos. Muchas de estas cosas siguieron siendo sueños, pero la casa se hizo más grande. Se añadió la habitación de Milagros. Eulalio montó un taller en el garaje, Berisima cambió la cocina y puso un lavavajillas en la cocina. Ahora, al cruzar el umbral, se sentía vacía. No solo porque Milagros ya no estuviera en casa, sino porque, sin su hija, era evidente lo poco que Eulalio y ella tenían en común. La casa parecía demasiado silenciosa, demasiado grande para dos personas que apenas se hablaban. «¿Cenamos juntos?», sugirió Berisima, aflojándose el delantal. «Podría hacer ese goulash que tanto te gustaba, o pescado con yuca». Eulalio ya se dirigía al patio. «Tengo cosas que hacer en el garaje. La moto funciona mal. Se está saliendo la cadena». Eulalio. «¿Qué?». Se dio la vuelta, con la impaciencia dibujada en el rostro, como si ella le distrajera de algo realmente importante. «Nada», continúa. La puerta se cerró tras él y Berisima se quedó sola en la cocina. Abrió la nevera, se quedó así un minuto mirando las estanterías de comida, luego la cerró y entró en el dormitorio. El espejo del tocador reflejaba a una mujer de 45 años con el pelo oscuro, que siempre llevaba recogido en un moño. Tenía la cara cansada, pero atractiva. Eulalio había dicho una vez que tenía unos ojos preciosos del color de la miel oscura. De eso hacía ya mucho tiempo, mucho tiempo. Berisima se sentó en la cama e intentó recordar la última vez que habían hablado de otra cosa que no fueran asuntos domésticos. ¿Hace un mes? ¿2? ¿Cuándo fue la última vez que se rió de sus chistes? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron el amor no por costumbre, sino por deseo? Estos recuerdos se difuminaban como el humo de una hoguera. Del garaje llegaba el sonido de las herramientas trabajando. Eulalio trabajaba hasta altas horas de la noche, maldiciendo de vez en cuando en español, señal inequívoca de que algo no funcionaba. Berisima se preparó una cena ligera, vio un poco la televisión y leyó una revista. A las 11:30 se acostó y cuando Eulalio entró por fin en el dormitorio, ella fingió dormir. A la mañana siguiente, la Escuela Municipal José Félix Estigarribia recibió a Berisima con el zumbido familiar de las voces y el taconeo de los pies en los pasillos. El edificio de ladrillo rojo de 2 plantas albergaba a 300 alumnos de primero a 12º curso. La escuela se había construido en los años 60 y se había renovado varias veces desde entonces, pero conservaba su aspecto original. Largos pasillos de techos altos, grandes ventanales con vistas al patio de eucaliptos. Berisima llevaba 7 años como directora, y en ese tiempo había conseguido restablecer el orden que el anterior director, el viejo Martínez, había ignorado durante años. Por aquel entonces, el absentismo escolar era rampante, los profesores siempre llegaban tarde y los padres se quejaban del bajo nivel de la educación. Berisima cambió el sistema, introdujo estrictos controles de asistencia, organizó clases extra para los rezagados y consiguió fondos para nuevos equipos. Ahora su escuela está considerada una de las mejores del barrio. La señora Graciela, la secretaria, ya la estaba esperando con una carpeta de documentos y una taza de café. «Buenos días, Berisima. Han llamado del ministerio. La inspección se ha aplazado hasta la semana que viene. Y quieren que vengas al 7º curso. Allí ha pasado algo». «¿Qué es?». «No estoy segura». La señora Catalina dijo que los chicos se estaban peleando. Berisima bebió café, revisó los papeles más urgentes y fue a resolverlo. La primera clase aún estaba en marcha cuando fue interceptada en el pasillo por la profesora de educación física, la señora Catalina, una mujer corpulenta de unos 50 años que llevaba trabajando en el colegio más tiempo que nadie. «Berisima, hay un motín de verdad. 3 chicos se pelearon en el recreo y rompieron una ventana en la clase de matemáticas.
Los he aclarado, pero siguen graznando entre ellos. ¿Quién se peleaba? Osvaldo Ramírez y los hermanos Díaz, Enrique y Emilio. Berisima los conocía a los tres. Osvaldo era un chico tranquilo de una familia decente. Su padre trabajaba para el ayuntamiento y su madre era enfermera en el hospital local. Los hermanos Díaz, en cambio, tenían fama de matones, aunque no malos. Su padre conducía un camión y a menudo hacía largos viajes. Su madre tiraba sola de 3 niños y no siempre se las arreglaba con la educación. La clase de matemáticas era un caos. Los pupitres estaban movidos, había fragmentos de una ventana rota en el suelo y huellas de manos sucias en la pared. En la pizarra había 3 alumnos, Osvaldo Ramírez y los hermanos gemelos Enrique y Emilio Díaz. Osvaldo tenía el labio roto, Enrique un ojo morado y Emilio se sujetaba el hombro. ¿Quién empezó? Berisima hablaba con calma, pero había acero en su voz. Los chicos se quedaron callados mirando al suelo. Osvaldo, contéstame, y mírame a los ojos. Ellos fueron los primeros en insultar a mi hermana, murmuró el chico levantando la cabeza. Dijeron que ella... Bueno, dijeron palabrotas. ¿Y tú qué dices? Berisima se volvió hacia los gemelos. Se fue a pelear, respondió Enrique, frotándose el moratón. Nosotros no dijimos nada de eso. Estáis mintiendo, estalló Osvaldo. Dijiste que mi hermana era una tonta y que ella... Dijiste que mi hermana era una tonta. Basta, lo interrumpió Berisima. Venid a mi despacho, los tres. El despacho del director estaba en el primer piso, en la esquina del edificio. Una gran ventana daba al patio, donde crecían viejos eucaliptos plantados cuando se fundó la escuela. En el enorme escritorio de madera, Berisima se sentía segura de sí misma. Aquí era la jefa de la situación, a diferencia de su casa, donde cada día se sentía más extraña. A los 20 minutos de conversación, la verdad salió a la luz. Los gemelos habían insultado a la hermana menor de Osvaldo, que estaba en 5º grado. La niña no era muy capaz de aprender, y los chicos se reían de su error en el dictado, llamándola estúpida. Osvaldo defendió a su hermana, estalló una pelea y, como resultado, uno de ellos se estrelló contra la ventana. «Tus padres pagarán los cristales rotos», anunció Berisima. «Igualmente, y pasarás 2 semanas después del colegio limpiando el patio, y os escribiréis disculpas los unos a los otros». «¿Y si no limpiamos?», refunfuñó Enrique. «Entonces llamaré a vuestros padres y les explicaré que sus hijos no solo se pelean en el colegio, sino que se niegan a asumir la responsabilidad de sus actos. Creo que vuestro padre encontrará la manera de convenceros de que limpiéis». Los chicos asintieron resignados. Berisima sabía que en un mes volverían a ser los mejores amigos, pero ahora tenían que demostrar que las peleas en la escuela serían castigadas. «Ahora vayan a ordenar el aula. Catalina os dará una escuela». El resto del día se dedicó a asuntos rutinarios. Revisar los diarios, hablar con los padres de una alumna de 9º que había faltado a clase, resolver el problema de los nuevos libros de texto que el Ministerio de Educación había prometido enviar a principios de curso. A la hora de comer, la madre de uno de los alumnos de primero vino a quejarse de que el profesor era demasiado estricto a la hora de pedir deberes. Luego hubo un consejo pedagógico, donde se discutieron los planes para el nuevo curso escolar, aunque el anterior aún no había terminado. A las 3 de la tarde Berisima estaba libre y decidió pasear por las aulas. La mayoría habían terminado sus clases, pero algunas tenían clases extra. A las 5 de la tarde, la escuela estaba vacía. Berisima recorrió las aulas, comprobando que las ventanas estuvieran cerradas y las luces apagadas. Esta rutina diaria la tranquilizaba. Aquí en la escuela todo estaba bajo control. Todo tenía sentido y estaba en orden. No como en casa, donde cada día era como el anterior y las conversaciones se limitaban a discutir sobre un grifo que goteaba o una cocina rota. Eulalio ya no estaba en casa. Había una nota en la mesa de la cocina.
He ido a casa de Rodrigo a ayudar con el coche. Volveré tarde. Rodrigo era compañero suyo de la fábrica. A veces trabajaban a tiempo parcial reparando los coches de los vecinos. Un buen negocio, dinero extra para la familia. Pero Berisima sospechaba que Eulalio buscaba trabajo a propósito para la tarde, para no tener que quedarse en casa con ella. Calentó la sopa de la noche anterior y comió, de pie junto a la ventana y mirando hacia el patio vacío de los vecinos. Su viejo perro había muerto hacía poco, y ahora el patio parecía especialmente sin vida. Berisima lavó los platos, regó las flores del alféizar, comprobó si se había acordado de cerrar el gas. Luego se sentó en la silla y marcó el número de Amadea. «Hola, ¿cómo estás?». La voz de su amiga sonaba cansada. Había sido un día ajetreado en la tienda. La auditoría de la central había venido a comprobar el papeleo y las existencias. «Milagros se fue ayer», dijo Berisima. «Ahora Eulalio y yo estamos solos en casa. ¿Qué se siente?». Berisima hizo una pausa, buscando las palabras. «Extraña. Como vivir con un extraño. Ayer íbamos en coche desde la estación de autobuses y no tenía nada que decirle. ¿Te lo imaginas? 19 años de matrimonio y nada de qué hablar». «Quizás se acostumbraron el uno al otro», sugirió Amadea. «Le pasa a todo el mundo después de tantos años». Mi difunto marido también se volvió silencioso hacia el final. «No sé. Antes no era así. Al menos solíamos discutir a veces, discutir cosas. Recuerdo que podíamos hablar hasta por la mañana sobre cómo arreglar la casa, dónde ir de vacaciones, cómo criar a Milagros. Y ahora, llega del trabajo, cena en silencio, se va al garaje o a la tele. Le hablo del colegio, asiente y ya está. Es como si fuéramos vecinos en un piso comunitario». «¿Has intentado hablar de ello con él?». «¿Hablar de qué?». Como, «¿por qué te volviste tan aburrido?». O, «¿cuándo nos convertimos en extraños?». Berisima se sentó en su silla y se frotó las sienes. «Sabes, Amadea, a veces me pregunto si hubo algo real entre nosotros, o simplemente nos acostumbramos a estar juntos, como uno se acostumbra a los muebles viejos». «No digas eso. Solíais quereros. Recuerdo cuando os conocisteis en el baile del club. Te cortejó durante un mes, te trajo flores, te llevó al cine. Estabais enamorados, pero el amor tiende a acabarse si no lo alimentas. Todo lo que hicimos todos estos años fue trabajar y criar a Milagros. Ahora nuestra hija ha crecido y nosotros nos quedamos con la casa vacía y no sabemos qué hacer el uno con el otro. Tal vez deberían irse juntos, como cuando éramos jóvenes. ¿A dónde? Hace 5 años que no vamos de vacaciones. Eulalio dice que es caro y que no hay tiempo. Los fines de semana está trabajando o arreglando algo. Siempre tiene cosas mejores que hacer que pasar tiempo conmigo». Fuera de la ventana estaba oscureciendo. A lo lejos, una moto se puso en marcha. Probablemente Eulalio volvía a casa. Berisima se despidió rápidamente de su amigo y colgó el teléfono. Unos minutos después, su marido entró en casa, la saludó con la cabeza y entró en el cuarto de baño. El sonido del agua corriente, el crujido de la ropa, el chirrido de la cama. Otro día en su mesurada y vacía vida había terminado. «¿Cómo está Rodrigo?», preguntó Berisima cuando Eulalio salió del baño. «Está bien. El coche estaba arreglado». «¿Qué se rompió exactamente?». «La caja de cambios. Cambié el embrague». No dijo nada más. Se fue a la cama, se volvió hacia la pared y unos minutos después roncaba en sueños. Tumbada junto a su marido en la oscuridad, Berisima pensó en que mañana sería exactamente el mismo día. Y pasado mañana también. Y así podría seguir durante años, hasta que uno de los dos muriera o se volviera loco de aburrimiento. Extrañamente, el pensamiento no la asustó. Simplemente estaba constatando un hecho, como constataría que mañana llovería o que el precio del pan había subido en la tienda. A las 3:30 de la madrugada la despertó un ruido. Eulalio hablaba tranquilamente por teléfono en el pasillo, procurando no despertarla. No podía distinguir las palabras, solo la entonación, suave,
casi dulce. Hacía mucho tiempo que no le hablaba. Quizá la llamaba un familiar o un compañero de trabajo. Al cabo de unos minutos, volvió al dormitorio y se durmió de nuevo, y Verissima permaneció con los ojos abiertos durante largo rato, pensando en aquella extraña llamada. Verissima se despertó con la firme intención de hacer un cambio. La conversación nocturna de Eulalio la había mantenido en vilo. ¿Quién podría estar llamándolo a esas horas? Pero en lugar de preparar un interrogatorio, decidió intentar un enfoque diferente. Quizá el problema era ella misma, quizá se había centrado demasiado en su trabajo y había olvidado lo que significaba ser solo una esposa. En el desayuno, Eulalio masticaba sus huevos revueltos en silencio, como de costumbre, leyendo el periódico. Verissima se sirvió una taza de café y se sentó frente a él. Eulalio, ¿y si salimos esta noche?, dijo, intentando hablar con ligereza, sin esfuerzo. Él levantó la vista del periódico. ¿A dónde? Pues, por ejemplo, al Café Don Pedro. ¿Recuerdas que nos sentábamos mucho allí cuando salíamos? Podíamos tomar un café, hablar. Eulalio se quedó un rato en silencio, reflexionando sobre la propuesta. De acuerdo, dijo al fin. Pero no muy tarde. Mañana tengo que trabajar temprano. Verissima estaba más emocionada con el acuerdo de lo que debería estarlo una mujer adulta. Durante todo el día, en la escuela, pensó en la noche que se avecinaba. Incluso eligió lo que se pondría. El vestido azul que Eulalio había calificado de hermoso. El día en la escuela transcurrió relativamente tranquilo. Por la mañana tuvieron que atender una queja de sus padres sobre su profesora de inglés. La señora Mercedes, en su opinión, ponía deberes demasiado difíciles. Verissima escuchó a ambas partes y llegó a un acuerdo. Los deberes seguirían siendo los mismos, pero la profesora dedicaría más tiempo a explicar la materia en clase. A la hora de comer, Dolores, la directora del colegio, vino a verla para comprar pupitres nuevos para los cursos inferiores. Los viejos estaban gastados y los padres se quejaban de que los niños volvían a casa con astillas en las manos. No había mucho dinero en el presupuesto de la escuela, pero Verissima decidió escribir una carta al ayuntamiento. «Hoy tienes muy buen aspecto», comentó Dolores mientras hablaban de finanzas. ¿Había pasado algo? No mucho, solo buen humor. Verissima no le contó sus planes para la noche. Dolores no era una mala mujer, pero le gustaba cotillear, y en un pueblo pequeño las noticias viajaban rápido. A las 6 de la tarde, Verissima había terminado sus quehaceres y se apresuró a volver a casa. Eulalio aún no había vuelto de la fábrica. Su turno terminaba a las 7:30. Tenía tiempo para arreglarse. Se duchó, se puso un vestido azul e incluso se maquilló un poco. A Eulalio le gustaba cuando se maquillaba, aunque en los últimos años parecía haber dejado de notarlo. El espejo reflejaba a una mujer todavía atractiva, y Verissima sintió una especie de excitación olvidada hacía tiempo. Eulalio regresó a las 7, cansado y silencioso como de costumbre. Al ver a su mujer vestida, se sorprendió ligeramente. ¿Ya estás lista? Sí. ¿No te habías olvidado del café? No, no me he olvidado. Solo necesito lavarme. Mientras él se duchaba, Verissima esperaba en la cocina, mirando su reflejo en el cristal del armario. Cuando Eulalio salió del baño con una camisa limpia y unos pantalones oscuros, pensó que seguía siendo un hombre guapo, alto, ancho de hombros, con un espeso cabello oscuro que empezaba a encanecer. Cuando era joven, muchas chicas de la ciudad lo admiraban. El café de Don Pedro estaba situado en la plaza principal del pueblo, en un viejo edificio con ventanas arqueadas. El dueño, Don Pedro Campos, llevaba 30 años regentando el local. El interior no había cambiado mucho desde los años 80, las mismas mesas de madera, las mismas sillas de mimbre, las mismas fotografías descoloridas en las paredes. Pero el café era excelente y las empanadas, las mejores de la ciudad. Un sábado por la noche, el café estaba lleno. Familias con niños,
parejas jóvenes, grupos de amigos sentados en las mesas. Berisima y Eulalio encontraron una mesa libre junto a la ventana, desde donde podían ver toda la plaza. Enfrente, cerca de la fuente, un grupo de adolescentes tocaba la guitarra y cerca un vendedor de helados solicitaba clientes. ¿Qué desea pedir?, preguntó la camarera, una joven de unos 20 años. 2 cafés y... Berisima miró a Eulalio. Pasteles de carne, dijo él sin levantar la vista del teléfono. 2 cafés y 4 pasteles de carne, terminó Berisima. La camarera se fue, y Eulalio siguió mirando la pantalla del teléfono. Sus dedos tecleaban rápidamente algún tipo de mensaje. ¿Era un trabajo urgente?, preguntó Berisima. Sí, Rodrigo está escribiendo un mensaje. Tiene problemas con su camión. Berisima asintió y miró por la ventana. Los faroles estaban encendidos en la plaza, aunque aún no había anochecido del todo. Los niños correteaban entre las mesas de la cafetería de enfrente, sus padres bebían cerveza tranquilamente y comentaban las noticias locales. ¿Recuerdas la primera vez que nos sentamos aquí? Berisima intentó iniciar una conversación. Ajá, dijo Eulalio sin apartar los ojos del teléfono. Entonces no había aire acondicionado y hacía mucho calor. Me pediste una limonada y tú una cerveza. Sí, ya me acuerdo. Pero por su tono estaba claro que no se acordaba o no quería acordarse. Berisima lo intentó de nuevo. ¿Te acuerdas de nuestra luna de miel en Encarnación? Vivíamos en aquella pequeña posada junto al río. La dueña nos traía café y panecillos recién hechos todas las mañanas. Eulalio levantó por fin la vista del teléfono. Sí, ya lo creo. Entonces dijimos que volveríamos allí dentro de 10 años. Y dentro de 20. Dijimos muchas cosas. La camarera trajo el pedido. El café estaba caliente y aromático, los pasteles crujientes por fuera y jugosos por dentro. Pero Berisima apenas tocó la comida. Estaba claro que la conversación no iba bien, y Eulalio volvió a hablar por teléfono. ¿Quieres dejar el teléfono?, preguntó ella. Estamos tan poco tiempo juntos. Un momento, hay un mensaje importante. El mensaje importante duró 5 minutos. Eulalio tecleó algo, esperó la respuesta y volvió a teclear. Berisima terminó su café en silencio y observó a la gente de la plaza. En una mesa vecina, una pareja de ancianos jugaba al dominó y hablaba en voz baja. Tenían más o menos la misma edad que Berisima y Eulalio, pero había entre ellos una cercanía que faltaba en su propio matrimonio. A veces podríamos viajar, dijo Berisima cuando Eulalio colgó por fin el teléfono. Ir al mar o a la montaña. Milagros ya es adulta, tenemos más tiempo. ¿Y el dinero para viajar? Mi hija necesita dinero para sus estudios. No tiene por qué ser caro. Podríamos hacer una excursión de fin de semana a una ciudad vecina. ¿Por qué? En casa es mejor. Berisima sintió que algo en su interior se apretaba. A Eulalio le encantaban los sitios nuevos, y con ella a fiestas de pueblos vecinos, a ferias, a conciertos. Ahora es como si se hubiera encerrado en su pequeño mundo, el trabajo, la casa, el garaje. ¿Recuerdas cuando fuimos al Festival de Pilar? Lo intentó de nuevo. Te gustó tanto la música que hasta bailaste. Eso fue hace mucho tiempo. No tanto, hace unos 7 años. 7 años es mucho tiempo. El teléfono de Eulalio volvió a sonar. Miró la pantalla y frunció el ceño. Tengo que contestar. Eulalio, es importante. Volvió a sumergirse en su correspondencia y Berisima sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Estaba sentada en un café con su marido, con su mejor vestido, y él la ignoraba por unos mensajes en su teléfono. Las mesas vecinas debían de ver lo patética que era. Una mujer intentando llamar la atención de su marido y fracasando estrepitosamente. «Vámonos a casa», dijo en voz baja. Eulalio levantó la vista. ¿Ya? Sí, ya. Estoy cansado. No discutió. Pagó a la camarera y salieron a la plaza. Volvieron caminando en silencio.
Berisima pensó que aquel intento de relación había fracasado aún más estrepitosamente de lo que había imaginado. Eulalio, en cambio, no parecía darse cuenta de que algo iba mal. En casa, fue directamente al garaje, aparentemente para comprobar la reparación de su moto. Berisima se puso la ropa de casa y se sentó en la cocina con una taza de té. Fuera de la ventana estaba oscuro y solo se veían las siluetas de los árboles del patio a la luz de la farola. A las 9:30 llamaron a la puerta. Berisima abrió y vio a su suegra, Feliciana Aguilar, una mujer de 72 años con el pelo canoso recogido en un nudo apretado. En sus manos había una olla grande. «Buenas noches, Berisima. He traído sopa de remolacha. Ayer hice mucha». «Pasa, Feliciana. Eulalio está en el garaje». Su suegra entró en la cocina y puso la olla en el fogón. Era una mujer corpulenta y de carácter dominante, acostumbrada a mandar en la familia de toda la vida. Desde la muerte de su marido, 10 años atrás, se había vuelto aún más testaruda. «¿Dónde está Milagros?», preguntó Feliciana mirando la cocina. «Fue a la universidad, Asunción». «Ah, sí, dijiste. ¿Así que ahora estáis solos Eulalio y tú?». «Sí». Feliciana echó un vistazo crítico a la cocina. Berisima siempre mantenía la casa en orden, pero su suegra era capaz de encontrar fallos donde no los había. «Hay que limpiar la nevera», comentó. «Y la cocina también. ¿Ves las manchas en la puerta del horno?». Berisima miró la cocina. Las manchas apenas se veían, pero no tenía sentido discutir con la suegra. «Sí, hay que lavarla. Verás, también he visto que las flores del parterre están secas. ¿Cuándo las regaste por última vez?». «Desde ayer». «No puede ser. Parece que llevan una semana sin agua». Feliciana se sentó a la mesa y miró atentamente a su cuñada. «Berisima, quiero hablar seriamente contigo. Te escucho. Pasas demasiado tiempo en la escuela. Trabajas hasta tarde, llegas a casa cansada, no prestas atención a tu marido». Berisima sintió que la irritación le hervía por dentro, pero se contuvo. «Soy directora de escuela, tengo muchas responsabilidades. Las obligaciones están bien, pero la familia es más importante. ¿Ves lo retraído que se ha vuelto Eulalio? Es porque le ignoras». «No lo ignoro. Lo estás ignorando. Cuando vuelve del trabajo, le hablas de la escuela, de tus problemas. ¿Te importan sus problemas?». Berisima quiso protestar, pero se dio cuenta de que su suegra tenía parte de razón. De hecho, a menudo se quejaba de las dificultades de Eulalio en la escuela, pero rara vez se interesaba por sus problemas en la fábrica. «Además, te has vuelto demasiado mandona», continuó Feliciana. «En la escuela mandas a los profesores y a los alumnos, y cuando llegas a casa empiezas a mandar aquí también. A un hombre no le gusta eso». «Yo no soy mandona». «Sí que mandas. Le dices lo que tiene que arreglar, lo que tiene que comprar, a dónde tiene que ir. ¿Le pides su opinión?». Berisima guardó silencio. Había algo de verdad en las palabras de su suegra, aunque desagradables. «Una buena esposa debe ser más blanda», instruyó Feliciana. «Debe obedecer más al marido y no al revés. Le hablas como a una alumna en la escuela». «Los tiempos han cambiado, Feliciana. Las mujeres ahora». «No ha cambiado nada», interrumpió su suegra. «Un hombre sigue siendo un hombre y una mujer sigue siendo una mujer. Y si una mujer se olvida de su lugar, un hombre empieza a buscar a alguien que se acuerde de él». Estas palabras golpearon a Berisima como una bofetada. ¿La suegra estaba insinuando algo en concreto? ¿Qué insinuaba? Nada concreto. Solo digo cómo son las cosas en la vida. En aquel momento, Eulalio entró en la casa. Al oír la voz de su madre, entró en la cocina. «Mamá, buenas noches». «Buenas noches, hijo. He traído sopa de remolacha, recién hecha». Eulalio besó a su madre en la mejilla y se sentó a la mesa. Berisima notó cómo su cara había cambiado, más animada e interesada. Hablaba con su madre de forma diferente a como lo hacía con su mujer. «¿Cómo van las cosas en la fábrica?»,
preguntó Feliciana. Bien, empezamos una nueva línea, haremos muebles para la exportación. ¿Te van a subir el sueldo? Sí, si los pedidos van bien. Verissima se sentó a escuchar su conversación, sintiéndose superflua. Eulalio hablaba con entusiasmo a su madre de su trabajo, de sus planes para el futuro, de los problemas con el equipo. La misma madre que hacía un momento había reprochado a Verissima que no prestase atención a su marido. «¿Y a ti, Verissima, cómo te va en la escuela?», preguntó Feliciana con gélida cortesía. «Bien, preparándome para el nuevo curso. ¿No estás trabajando demasiado? Tal vez deberías pasar menos tiempo en la escuela». Verissima se dio cuenta de que su suegra continuaba con su labor educativa delante de su hijo. «Es mucho trabajo, pero es mi responsabilidad». «¿Tienes responsabilidades con la escuela, pero no con tu marido?». Feliciana miró a su hijo. «Eulalio, ¿no crees que tu mujer pasa demasiado tiempo trabajando?». Eulalio dudó. Verissima veía que no quería entrar en esa conversación. «No lo sé. Cada uno tiene su trabajo. El trabajo es el trabajo, pero la familia es lo más importante», dijo Feliciana en tono admonitorio. «Verissima, mírate, siempre cansada, siempre ocupada. ¿Cuándo fue la última vez que preparaste una buena cena para tu marido? ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste por sus asuntos?». Verissima sintió que el color le inundaba la cara. Parecía que todos los problemas de la familia eran culpa suya, que era una mala esposa que no sabía cuidar de su marido. «Intento hacerlo lo mejor que puedo», dijo en voz baja. «Lo intentas en la dirección equivocada. Un hombre necesita una esposa suave y complaciente, no una jefa. Debería ser una mujer en casa, no una directora». Eulalio guardó silencio, pero Verissima pudo ver que no estaba en desacuerdo con las palabras de su madre. Es más, parecía estar de acuerdo con ellas. Feliciana se levantó de la mesa. «Bueno, tengo que irme. Mañana calentarás la sopa de remolacha, estará aún más sabrosa». Besó a su hijo y salió. «Verissima, piensa en lo que te dije, por tu propio bien». Cuando la suegra se marchó, se hizo un gran silencio en la casa. Eulalio estaba sentado a la mesa, dando vueltas a la cuchara entre las manos. Verissima estaba de pie junto al fregadero, fingiendo que lavaba los platos. «¿Está bien?», preguntó Verissima en voz baja. «¿En qué?». «Que soy una mala esposa». Eulalio guardó silencio durante tanto tiempo que Verissima pensó que no contestaría. «No es mala», dijo al fin. «Es solo que nos hemos vuelto diferentes». «¿Diferentes?». «Te has vuelto más fuerte, serio. Antes te reías más». Verissima se volvió hacia él. «¿De qué tengo que reírme ahora?». Eulalio se encogió de hombros. «No lo sé». Se levantó de la mesa y se dirigió al dormitorio. Verissima se quedó sola en la cocina. Al otro lado de la ventana, las hojas de los árboles crujían. El viento se levantaba y prometía lluvia. Pensó en las palabras de su suegra y en la reacción de su marido. Parecía que Feliciana se había limitado a expresar lo que Eulalio pensaba, pero no se había atrevido a decir en voz alta. Quizás el problema estaba realmente en ella. Tal vez se había vuelto demasiado exigente, demasiado independiente. En el colegio estaba acostumbrada a tomar decisiones, a resolver problemas, a dirigir a la gente. Quizá en casa debería haberse comportado de otra manera. Verissima apagó la luz de la cocina y fue al dormitorio. Eulalio ya estaba en la cama, vuelto hacia la pared. Se tumbó tranquilamente a su lado, intentando no despertarlo, pero el sueño no llegaba. Las palabras de su suegra daban vueltas en su cabeza. Si una mujer olvida su lugar, un hombre empieza a buscar a alguien que se acuerde de él. ¿Qué quería decir? ¿Era solo una frase general o una alusión a algo concreto? ¿Y por qué Eulalio no defendía a su mujer cuando su madre la criticaba? Antes siempre la defendía si alguien le decía algo desagradable. Ahora guardaba silencio, como si estuviera de acuerdo con las acusaciones. Detrás de la pared,
un reloj marcaba los minutos de una noche de insomnio. En algún lugar lejano retumbó un trueno. Empezaba a llover. Verissima cerró los ojos e intentó dormir, pero sus pensamientos la mantenían despierta. Mañana intentaría ser diferente, más suave, más atenta con su marido. Tal vez entonces algo cambiaría para mejor. Después de la conversación con su suegra, Verissima intentó ser diferente. Por la mañana se levantó antes de lo habitual, preparó el desayuno de Eulalio y se lo sirvió con una sonrisa. Le preguntó cómo había dormido, si tenía planes para el fin de semana. Eulalio contestó cortés, pero brevemente, como siempre. Sin embargo, Verissima notó que estaba ligeramente sorprendido por su nuevo comportamiento. En el colegio, el día siguió como siempre. Revisar revistas, hablar con los padres, tratar asuntos domésticos. Verissima intentaba terminar todas las tareas temprano para poder pasar más tiempo en casa. Tal vez Feliciana tenía razón. Debía concentrarse menos en el trabajo y más en la familia. Por la tarde, se detuvo en el mercado de camino a casa y compró pescado fresco. El dorado es el pescado favorito de Eulalio. Verissima solía cocinarlo a menudo con yuca y salsa picante en los primeros años de su matrimonio. Eulalio siempre había alabado el plato, diciendo que era el mejor que había comido en casa de su madre. En casa, ella se puso inmediatamente a cocinar. Limpiaba el pescado, cortaba la yuca, preparaba una salsa de tomates y pimientos. Trabajar en la cocina era tranquilizador. Aquí todo dependía solo de ella. Aquí controlaba el proceso de principio a fin. No como en la relación con su marido, donde se sentía cada vez más desamparada. Eulalio llegó a la hora habitual, sobre las 7 de la tarde. Verissima le recibió en la puerta y le ayudó a quitarse la chaqueta. «¿Cómo van las cosas en el trabajo?», preguntó tratando de hablar en voz baja. «Bien, solo cansado. Cociné tu pescado favorito, con yuca, como a ti te gusta». Eulalio asintió y entró en el baño. Verissima puso la mesa, encendió las velas. Quizás el ambiente romántico los ayudaría a tener una charla sincera. Dejó la botella de vino que les habían regalado las navidades pasadas y que nunca habían abierto. Del cuarto de baño llegó el ruido del agua. Eulalio se había duchado más de lo habitual. Verissima esperó en la cocina, comprobando de vez en cuando si el pescado estaba frío. Finalmente, el sonido del agua cesó, pero Eulalio seguía sin salir. Verissima se acercó a la puerta del baño y oyó la voz tranquila de su marido. Estaba al teléfono, intentando no levantar la voz. «Ahora no puedo hablar alto. Sí, cariño, yo también te echo de menos. Seguro que nos vemos mañana después del trabajo». No, ella no sospecha nada. El corazón de Verissima latía tan fuerte que tuvo miedo de que Eulalio la oyera. Se apartó de la puerta y se sentó a la mesa, intentando dar sentido a lo que había oído. «¿Cariño? ¿Nos vemos? ¿No sospechas nada?». Unos minutos después, Eulalio salió del baño. Iba vestido con ropa casera, el pelo aún húmedo de la ducha. Llevaba el teléfono en la mano. «La cena está lista», dijo Verissima, intentando que su voz sonara normal. Eulalio miró la mesa puesta, las velas, la botella de vino. ¿A qué viene todo esto? Solo quería hacer algo agradable. Hacía mucho tiempo que no teníamos una cena agradable. Se sentó a la mesa pero no tocó la comida. En lugar de eso, volvió a coger el teléfono y empezó a leer algo en la pantalla. «El pescado se va a enfriar», dijo Verissima en voz baja. «Sí, claro». Eulalio cogió el tenedor, pero enseguida sonó el teléfono. Había llegado un mensaje. Lo leyó y frunció el ceño. «Lo siento, Verissima. Seguramente no cenaré». «¿Por qué?». «La preparé a propósito. No tengo hambre. Ha sido un día largo». Se levantó de la mesa. Verissima se le quedó mirando, sin saber qué pasaba. Hacía una hora había dicho que estaba cansado. Normalmente comía con mucho apetito después de un día duro. «Eulalio, ¿podemos hablar?». «¿Sobre qué?». «De todo».
De nosotros. Creo que nos estamos distanciando. Eulalio se quedó en la puerta, claramente dispuesto a irse. Tengo que salir, dijo. Han llamado los chicos. Rodrigo tiene problemas con el coche. Quizá vuelva tarde. ¿A estas horas? Ya es de noche. ¿Y qué? Un amigo me pidió ayuda. Fue al dormitorio a cambiarse. Verissima permaneció sentada a la mesa con la cena sin tocar. Las velas ardían, proyectando un resplandor sobre los platos de pescado enfriándose. Había una botella de vino sin abrir. Eulalio volvió vestido con vaqueros y un jersey. Me voy. ¿Cuándo volverás? No lo sé. No me esperes. La puerta se cerró de golpe y Verissima se quedó sola. Se sentó en silencio, mirando las velas encendidas. Fuera de la ventana empezaba a lloviznar, una fina lluvia otoñal que podía durar toda la noche. Poco a poco fue comprendiendo el significado de lo ocurrido. Eulalio le había mentido. Nadie llama para arreglar un coche a estas horas y con este tiempo. Lo más probable era que se hubiera ido con la imbécil con la que había hablado por teléfono. Verissima sopló las velas y empezó a recoger la mesa. El pescado estaba completamente frío, la yuca cubierta de una película. Todo su trabajo, todos sus esfuerzos habían sido en vano. Transfirió la comida a recipientes y la guardó en la nevera. Tal vez mañana Eulalio quisiera recalentarla. Luego se sentó a la mesa y lloró. No violentamente, no sollozando, solo en silencio, como se llora en la desesperación. Las lágrimas gotearon sobre el hule y Verissima no las secó. Afuera lloviznaba, el reloj de la casa marcaba las horas y su alma estaba vacía, como si algo importante hubiera muerto. Intentó averiguar cuándo había empezado todo. ¿Cuándo se había convertido Eulalio en un extraño? ¿Cuándo había tenido esa niña? ¿Tal vez hacía un mes? ¿O tal vez llevaba mucho tiempo así y ella no se había dado cuenta? Verissima recordó las palabras de su suegra. Si una mujer olvida su lugar, un hombre empieza a buscar a alguien que se acuerde de él. Así que Feliciana lo sabía o adivinó, y por eso insistía tanto en ser una esposa más complaciente. El teléfono sonó, haciéndola estremecerse. El nombre de su hija, Milagros, apareció en la pantalla. «Hola, mamá». La voz de la chica sonaba alegre y despreocupada. «¿Qué tal estás?» Verissima se secó los ojos e intentó hablar con normalidad. «Hola, hija. Estoy muy bien. ¿Cómo va la universidad?» «Muy bien. Hoy he tenido clase de sociología, muy interesante. Y mañana es el examen de matemáticas. Estoy estudiando». Milagros estaba callada. «Mamá, suenas rara. ¿Has estado llorando?» Verissima cerró los ojos. Su hija siempre percibía su estado de ánimo, incluso por teléfono. Solo un poco cansada. ¿Pasó algo? No, nada. Hay mucho trabajo en la escuela. ¿Cómo está papá? Verissima se quedó callada. No quería contarle a su hija sus sospechas, pero no podía mentir. Papá siempre ha estado callado. Mamá, siento que algo anda mal. ¿Os habéis peleado? No es una pelea, es que... Verissima suspiró. Mila, siento que papá y yo nos hemos convertido en completos extraños. No me habla, siempre está ocupado haciendo cosas. Intento que las cosas funcionen, pero es como si no se diera cuenta. Tal vez lo está pasando mal sin mí. Siempre he sido el vínculo entre ustedes dos. Puede que sí, pero creo que es más que eso. Verissima quería hablar de la conversación que había oído por casualidad, pero no se atrevía. Su hija estaba estudiando para los exámenes, tenía su propia vida. ¿Por qué agobiarla con problemas familiares? Mamá, quizá deberías ver a un consejero. ¿Un consejero familiar? No hay consejeros en nuestra ciudad. Además, papá nunca estaría de acuerdo. Entonces habla con él francamente. Dile lo que te preocupa. Ya lo intenté. No quiere hablar. Milagros está callada. Mamá, ¿quieres que suba el fin de semana? ¿Podríamos ir los tres a...? No, dijo bruscamente Verissima. No vengas. Tienes exámenes, estudios. Lo arreglaremos nosotras.
Pero mamá, Mila, prométeme que no te preocuparás por nosotros. Es nuestro problema, somos adultos. Y tú concéntrate en tus estudios. Vale, pero si pasa algo grave, ¿me lo dirás? Te lo diré. Claro que sí. Después de hablar con su hija, Verissima se sintió aún más sola. Milagros era la única persona con la que podía ser completamente sincera. Pero ahora la niña estaba lejos, tenía su propia vida, sus propias preocupaciones. No podía cargar con los dramas familiares. Verishima apagó la luz de la cocina y se dirigió al dormitorio. La cama estaba vacía. Eulalio realmente iba a volver tarde. ¿O no volvería? Verissima se lo imaginó pasando la noche con alguna joven y sintió una punzada de celos mezclada con dolor. A la 1:30 de la madrugada, Verissima oyó el ruido de un motor. Eulalio había vuelto. Cerró los ojos y fingió dormir. Entró en la casa sin hacer ruido, se dirigió al cuarto de baño y luego al dormitorio. Olía a lluvia y a algo más. ¿A perfume de mujer? ¿O era imaginario? Eulalio se metió en la cama con cuidado de no despertar a su mujer. Verissima se quedó quieta, aunque cada célula de su cuerpo estaba tensa. Quería darse la vuelta, mirarle a los ojos, preguntarle directamente, ¿dónde has estado? ¿Con quién? Pero no se atrevió. Temía oír una mentira, o peor, la verdad. Eulalio estaba profundamente dormido, o fingía estarlo. Verissima escuchó su respiración y pensó en el hecho de que su matrimonio podría estar ya roto, que todos aquellos años juntos, todos los planes y sueños se habían convertido en nada. Por la mañana, Eulalio se levantó antes de lo habitual, desayunó rápidamente, sin apenas hablar con su mujer, y salió para el trabajo. Verissima miró por la ventana cómo arrancaba la camioneta y salía del patio. En la puerta se detuvo y sacó el teléfono. Estaba llamando o enviando un mensaje a alguien. Verissima se sirvió una taza de café y se sentó a la mesa. En la nevera había pescado y yuca de la noche anterior, símbolo de su intento fallido de relación. Tal vez debería haber tirado aquel plato, como se tira todo lo que recuerda un fracaso. Pero en lugar de eso, recalentó el pescado y se lo comió. Era buena cocina. Eulalio la había perdido, pero le costaba comerlo, cada bocado se le atascaba en la garganta. En la escuela, Verissima intentó trabajar como de costumbre, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a los problemas de casa. ¿Quién es esta niña? ¿Es joven? ¿Guapa? ¿Qué le da a Eulalio que no pueda darle una esposa? Durante la pausa para comer, Verissima se encerró en su despacho e intentó analizar la situación. Hechos. Eulalio se ha vuelto frío y distante. Usa mucho el teléfono, habla en voz baja, a escondidas. Ayer mintió al decir que había quedado con unos amigos. Y lo más importante, aquella conversación en el baño. Todo apuntaba a una cosa. El marido tiene una aventura. La única pregunta es qué hacer al respecto. ¿Debería hacer una escena, exigir una explicación, o fingir que no lo sabía y esperar que desapareciera por sí solo? Verishima no sabía la respuesta. En la escuela se le daba bien tomar decisiones rápidas, resolver problemas difíciles, pero su vida personal era mucho más complicada que su vida profesional. El día avanzaba lentamente. Cada minuto parecía una hora. Verissima se sorprendía mirando el reloj y contando el tiempo que faltaba para que Eulalio llegase a casa esta noche. ¿Volvería? ¿O mentiría sobre otra cosa y se iría con su bebé otra vez? Al final del día, a Verissima le dolía la cabeza. Se tomó una pastilla y se fue a casa, sin saber lo que le esperaba allí. Una velada familiar normal o una nueva ronda de mentiras y humillaciones. La casa estaba tranquila y vacía. Eulalio aún no había vuelto. Verissima había preparado una cena sencilla a base de sopa y ensalada. Ni velas, ni vino, ni intentos de crear una atmósfera romántica. Aquellos intentos ya no tenían sentido. Se sentó junto a la ventana con una taza de té y esperó. Había dejado de llover, pero el cielo seguía gris.
Las farolas de la calle estaban encendidas, por las ventanas de las casas vecinas entraba una luz cálida, la vida cotidiana habitual de una pequeña ciudad donde todo el mundo se conoce. Me pregunto cuánta gente sabe ya lo de la aventura de Eulalio. Las habladurías corren rápido en lugares como este. Verissima pensó en el hecho de que pronto podría ser objeto de lástima y cotilleo. Pobre Verissima, su marido la dejó por una mujer más joven. O peor, fue culpa suya, no supo mantener a su marido. El pensamiento le causaba un dolor casi físico. Toda su vida había sido una mujer fuerte e independiente. Ahora se estaba convirtiendo en una víctima, una esposa abandonada que no podía mantener unida a su familia. A las 7 de la tarde regresó Eulalio. Saludó brevemente y se dirigió al cuarto de baño. Esta vez no se llevó el teléfono al cuarto de baño, sino que lo dejó sobre la mesa de la cocina. Verissima miró el aparato y pensó, ¿mirar los mensajes o no? Ganó la curiosidad. Cogió el teléfono, pero la pantalla estaba bloqueada con una contraseña. Eulalio nunca había puesto una contraseña en un teléfono. Una prueba más de que tenía algo que ocultar. Cuando Eulalio salió del baño, Verissima ya estaba sentada a la mesa con una taza de té, como si no hubiera pasado nada. ¿Vas a cenar?, preguntó. Sí, gracias. Comió en silencio, miró el teléfono y encendió la televisión. Una velada normal para un matrimonio normal. Nadie desde fuera habría adivinado que entre ellos había un abismo de mentiras y desconfianza. A las 10 de la noche, Verissima se fue a la cama. Eulalio se quedó viendo las noticias. Tumbada en la oscuridad, oía los sonidos de la televisión, de vez en cuando el pitido silencioso de un mensaje en su teléfono. Se preguntó si su niña le estaría dando las buenas noches. Verissima cerró los ojos e intentó dormir. Mañana sería un nuevo día y habría que seguir con la vida de alguna manera. Fingir que todo era normal, sonreír a la gente, resolver los problemas de los demás. Y por la noche volver a esta casa donde su marido vive su vida secreta. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? ¿Y cómo acabará? La mañana empezó con malas noticias. En cuanto Verissima entró en la escuela, la profesora de guardia, la señora Estela, corrió hacia ella. Verissima, hay una pelea de padres. En el pasillo, cerca de la tercera clase. No sé qué hacer. Verissima se dirigió rápidamente al lugar. 2 mujeres estaban en la puerta del aula, hablando en voz alta y agitando las manos. A su alrededor había otros padres que habían llevado a sus hijos a la escuela. Los niños escuchaban con curiosidad a los adultos en lugar de ir a sus aulas. Verissima reconoció a las 2 mujeres. Rosa Méndez, la esposa del conductor del autobús, una mujer rubia de unos 35 años con voz entrecortada. Carmen Vázquez, trabajaba en un banco, siempre iba bien vestida y se consideraba superior al resto del pueblo. Sus hijos estaban en la clase de tercero de la señora Nicolasa. ¿Qué ocurre?, preguntó Verissima, acercándose a las mujeres. Pregúntale a ella. Rosa señaló con el dedo a Carmen. Su hijo le pegó a mi Pedrito ayer. ¿Le pegó? Carmen se indignó. Mi Gustavo se defendió. Su hijo fue el primero en pelearse. Usted miente. Pedrito es un niño pacífico, no le hace daño a nadie. ¿Pacífico? Tu hijo llamó tonto a mi hijo y le escupió en la cara. Verissima levantó la mano, exigiendo silencio. Vamos a tratar esto con calma. Vamos a mi oficina y... No vamos a ninguna parte, interrumpió Rosa. Quiero que se entere todo el mundo. Su hijo es un matón y ella lo está encubriendo. Mi hijo no es un matón. Carmen estaba furiosa. Es tu hijo que crece sin padre y sin educación. ¿Cómo que sin padre? Tengo marido. Un marido que se bebe su sueldo en el bar Paraguay. Cada vez había más espectadores alrededor. Los profesores se asomaban a las aulas. Los niños dejaban de jugar y escuchaban el escándalo. Verissima se dio cuenta de que era urgente parar este circo. Basta ya, dijo severamente. Dejad de pelearos delante de los niños. Vamos a mi despacho, llamad a vuestros hijos y arregladlo. Yo no voy,
dijo Rosa con terquedad. Siempre estás del lado de los ricos. Carmen trae dinero a la escuela, así que la defiendes. No defiendo a nadie, dijo Verísima con paciencia. Quiero averiguar la verdad. ¿La verdad? ¿Sabes decir la verdad? Rosa lanzó una mirada hostil al director. ¿Cómo que la verdad? Eso es lo que quiero decir. Usted nos enseña a educar a nuestros hijos, pero no puede con su marido. Verishima sintió que se le apretaban las entrañas. ¿De verdad lo sabía todo el pueblo? Rosa, esto no tiene nada que ver con el caso. ¿Por qué es irrelevante? La mujer alzó aún más la voz. Nos estás diciendo cómo vivir nuestras vidas y tu propio marido se pasea por el pueblo con una joven. Se hizo el silencio. Todos miraron a Verishima, esperando su reacción. Algunos con simpatía, otros con curiosidad, otros con mal disimulado regodeo. Rosa, basta, dijo Verishima en voz baja. ¿Que pare qué? ¿Decir la verdad? Todo el pueblo sabe que Eulalio Aguilar sale con una vendedora de la tienda de repuestos. Se llama Yolanda, es joven y guapa. Y tú hablas de paternidad. Carmen se avergonzó y guardó silencio. Los demás padres se miraron. Los niños no sabían de qué estaban hablando, pero notaban la tensión de los adultos. Verishima sintió que la sangre se le subía a la cara. Así que todo el mundo lo sabe. Y hay una mujer en particular, Yolanda, la de la tienda de repuestos. Verishima incluso la recordaba, morena, bajita, de ojos grandes, siempre sonriendo a los clientes. No tienes derecho a... Verishima empezó, pero le tembló la voz. No tengo derecho. ¿Tienes derecho a juzgarnos? Rosa estaba hecha una furia. Estás sentada en tu despacho, hablando a lo grande, pero ¿cómo es la vida en casa? Tu marido te dejó por otra y tú finges que todo va bien. Rosa, basta, intervino Carmen. Esto es demasiado. ¿Qué es demasiado? Que sepa lo que es ser humillada delante de todos. Verishima sintió que iba a llorar delante de todos. Tenía que salir de aquí antes de avergonzarse por completo. Estella, lleva a los padres a la sala de profesores, le dijo a la directora. Resuelve la situación. Y yo tengo un asunto urgente. Caminó rápidamente hacia su despacho sin mirar a nadie. Detrás de ella se oían susurros y voces excitadas. La noticia de la humillación pública de la directora se extendería por la ciudad incluso más rápido que los cotilleos sobre la infidelidad de su marido. En su despacho, Verishima cerró la puerta y se hundió en una silla. Le temblaban las manos y tenía un nudo en la garganta. Así que todo el mundo ya lo sabía. Lo sabía y discutía a sus espaldas. Y ella andaba por ahí fingiendo que todo era normal y pareciendo una completa tonta. Yolanda, la de la tienda de repuestos. Verishima se acordaba de la chica. Tendría unos 28 años, tal vez 30. Llevaba trabajando allí unos 2 años. Siempre simpática, siempre maquillada y con ropa bonita. No me extraña que Eulalio se fijara en ella. Me pregunto cuánto tiempo lleva pasando esto. ¿Y cómo empezó? ¿Estaba Eulalio comprando repuestos para el coche y conoció a la vendedora? ¿O se habían conocido en otro sitio? Llamaron a la puerta. Verishima, ¿puedo? La voz de Estela. Pase. La directora entró en el despacho con mirada recelosa. He tranquilizado a los padres. Los chicos se han reconciliado. El incidente ha terminado. Bien. Verishima, no le hagas caso a Rosa. Siempre ha estado peleona. Verishima asintió sin levantar la vista. ¿Y lo que dijo? Soltó Estela. Bueno, sobre Eulalio, ¿es cierto? La pregunta sonaba delicada, pero Verishima oyó en ella no solo simpatía, sino curiosidad. Estella también quería saber los detalles, como todo el mundo. No quiero hablar de eso. Claro que quieres. Es que si necesitas apoyo, sabes que puedes contar conmigo. Gracias. Sin Estella, Verishima estaba sola con sus pensamientos. El día en la escuela se había convertido en una tortura. Los profesores la miraban con lástima y curiosidad, los padres cuchicheaban, los niños sentían la tensión de los adultos.
Todos se preguntaban cómo se las arreglaba la directora con los problemas familiares. A la hora de comer, Verissima se dio cuenta de que no aguantaría el resto del día. Le dijo a Estela que no se sentía bien y se fue a casa. La casa estaba vacía y tranquila. Eulalio seguía en el trabajo. No volvería hasta las 7. Verissima entró en el dormitorio y se tumbó en la cama sin desvestirse. Quería caer por la tierra, desaparecer, para que nadie más la mirase con lástima o regodeo. Quería volver atrás en el tiempo y cambiar algo para que las cosas fueran diferentes. Pero, ¿qué había que cambiar exactamente? Ser una esposa más atenta, trabajar menos, más autocuidado. ¿O el problema era más profundo? Que ella y Eulalio no eran el uno para el otro y solo ahora se estaba haciendo evidente. A las 6 de la tarde, Verissima se da cuenta de que no puede quedarse en casa. No podía salir con Eulalio, fingir que todo era normal, preparar la cena y escucharle mentir sobre las cosas del trabajo. Necesitaba irse a algún sitio, al menos por un tiempo. Marcó el número de Amadea. «Hola», la voz de su amiga sonaba cansada. «¿Qué tal estás?» «Amadea, ¿puedo ir?» «Sí, claro. ¿Qué te pasa?» «Te lo diré cuando llegue». «Está bien, esperaré». Verissima preparó una pequeña bolsa con algunas cosas para pasar la noche. Escribió una nota a Eulalio. «Me quedo en casa de Amadea. Vuelvo mañana». No quería explicar nada más. Amadea vivía en una casita a las afueras de la ciudad. Tras la muerte de su marido, 3 años atrás, estaba sola. No tenían hijos. Trabajaba de cajera en una tienda de comestibles, con dinero solo para lo estrictamente necesario, pero vivía tranquila e independiente. «¿Qué ha pasado?», preguntó Amadea en cuanto Verissima entró en casa. «Tienes muy mal aspecto». «Hoy me han humillado públicamente en el colegio», dijo Verissima, y le contó el escándalo con Rosa Méndez. Amadea escuchó en silencio, solo meneando la cabeza. «Así que, después de todo, es verdad», dijo cuando Verissima hubo terminado. «¿Tú también lo sabías?» «He oído las conversaciones. Los clientes cotillean en la tienda, pero pensé que tal vez solo era cháchara». «Cháchara», sonrió Verissima con amargura. «Resulta que fui la última persona del pueblo en enterarse de que mi marido me engañaba. ¿Seguro que es verdad?» Amadea le oí hablar con ella por teléfono, llamándola Viaeo, concertando una cita. Mi amiga sirvió té, puso galletas en la mesa. «¿Qué vas a hacer ahora?» «No lo sé. Sinceramente, no lo sé». «¿Vas a hablar con él?» «¿De qué hay que hablar? Va a mentir de todos modos. Dirá que no es nada, que la gente chismorrea. ¿Y si le pides que termine la relación? ¿Y si se niega?» Verissima miró a su amiga. «Amadea, ¿y si la quiere? ¿Y si ella le gusta más que yo?» «No seas tonta. Hace 19 años que viven juntos. Habéis vivido juntos por costumbre. Y el amor. El amor se acabó hace mucho tiempo. Lo he sentido durante mucho tiempo». El teléfono de Verissima zumbó. Era Eulalio. Dejó caer la llamada. «¿Es él?» «Sí». Debe haber llegado a casa y visto la nota. El teléfono volvió a sonar. Verissima volvió a colgar. Entonces llegó el mensaje. «¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado?» «Contesta», le aconsejó Amadea. «Dile que no pasa nada, que solo quería estar con mi amiga. No quiero hablar con él». «Entonces al menos escribe un mensaje. Pensará que te ha pasado algo». Verissima escribió de mala gana. «Está bien. Voy a quedarme en casa de Amadea. Volveré mañana». Lo envió y apagó el teléfono. «¿Sabes qué es lo que más duele?», dijo. «No es que me esté engañando, es que todo el pueblo lo sabe y yo no. Todos se ríen de mí, todos me compadecen». Pobre Verissima, su marido la dejó por una mujer más joven. «Nadie se ríe de ti». «Sí, se ríen. Hoy vi sus caras en la escuela. Algunos se compadecían, otros se regodeaban, especialmente los que solía regañar por el mal comportamiento de sus hijos. «¿Tal vez tengan razón?», preguntó Verissima en voz baja. «Quizás sea realmente una mala esposa».
Verísima, basta, dijo Amadea con severidad. Eres una mujer maravillosa, una buena madre, una gran profesional. Si Eulalio no lo aprecia, es su problema. Pero antes había algo entre nosotros. Nos queríamos, hacíamos planes, y luego todo se volvió ordinario, aburrido. Es lo que pasa en cualquier matrimonio, pero eso no es razón para engañar. Tal vez solo está aburrido de mí. Esta Yolanda es joven, divertida, sin problemas. Yo siempre estoy cansada, siempre preocupada con las tareas de la escuela. Si quería divertirse, debería haberlo hablado contigo. Intenta hacer un cambio, no buscar diversión aparte. Estuvieron sentados en la cocina mucho rato, bebiendo té y hablando. Amadea hablaba de su trabajo, de sus clientes, de sus planes de futuro. Verisima escuchaba y envidiaba a su amiga. Vivía sola, pero tranquila. No tenía que adivinar el estado de ánimo de su marido, no tenía que soportar humillaciones. ¿No te gustaría tener un hombre?, preguntó Verisima. A veces sí, sobre todo por las noches, cuando la casa parece demasiado silenciosa. Pero entonces recuerdo lo que es vivir con un hombre que no te aprecia, y me doy cuenta de que la soledad es mejor. Mi difunto marido también me engañó en sus últimos años. Yo lo sabía, pero me callé. Pensé que se le pasaría, que volvería. Volvió, pero yo era diferente. Ya no podía confiar en él. ¿Y qué pasó después? Luego murió de un ataque al corazón, y me di cuenta de que los últimos años de nuestro matrimonio habían sido un desperdicio. Habíamos jugado a ser una familia feliz, pero en realidad éramos unos extraños. Verisima pensó en las palabras de su amiga. ¿Le esperaba a ella el mismo destino? Años de fingimiento hasta que Eulalio encontrase a otra, o hasta que ella misma enloqueciese de humillación. Aquella noche, Amadea hizo la cama de Verisima en el sofá del salón. La casa era pequeña, con un solo dormitorio, pero el sofá era cómodo. Verisima se tumbó en la oscuridad y pensó en el mañana. Tendría que volver a casa, reunirse con Eulalio y decidir qué hacer a continuación. Las opciones eran simples: o fingir que no sabía nada o exigir una explicación. La tercera opción, el divorcio, parecía poco realista. Demasiados años de vida juntos, demasiado en común. Y entonces, ¿qué haría sola? ¿Cómo explicárselo a Milagros? ¿Cómo mirar a la gente a los ojos? Fuera de la ventana, el viento retumbaba, meciendo las ramas de los árboles. Los sonidos habituales de una noche de provincia, pero esta noche no calmaban, solo acentuaban la ansiedad. La vida de Verisima se dividía en un antes y un después. Antes, el día en que todo el pueblo se enteró de sus problemas familiares. Y después, cuando tuvo que decidir cómo seguir adelante con su vida. Verisima cerró los ojos e intentó dormir. Mañana sería un nuevo día, y tendría que encontrar la fuerza para superarlo. Mientras tanto, estaba aquí, en casa de su amiga, donde nadie la mentía, engañaba o humillaba, donde podía ser ella misma, una mujer cansada, confundida, pero viva. Por la mañana, Verisima se despertó con la cabeza pesada y una sensación extraña, como si algo fundamental hubiera cambiado en su vida. Amadea ya estaba levantada y preparaba el desayuno en la cocina. El sol brillaba al otro lado de la ventana, el primer día despejado después de varios lluviosos. ¿Qué tal has dormido?, preguntó Amadea a su amiga mientras servía café. No muy bien. Estuve pensando toda la noche. ¿Y a qué conclusión has llegado? Verisima se quedó callada, removiendo el azúcar en su taza. Tengo que volver a casa y arreglar las cosas. Ya no puedo fingir que no pasa nada. Es verdad. Basta de esconderse de la verdad. Después del desayuno, Verisima hizo las maletas y se fue a casa. En el camino, ensayó su conversación con Eulalio. ¿Qué decir? ¿Cómo empezar? ¿Exigir explicaciones o dar un ultimátum? Pero cuando se detuvo frente a la casa, todos los planes se vinieron abajo. En el patio había 3 coches que no reconoció.
De las ventanas abiertas de la casa salía música a todo volumen y risas. Había botellas de cerveza vacías en el porche y restos de bocadillos en la mesa. Verissima paró el coche en la puerta y se quedó un rato sentada, sin poder creer lo que estaba pasando. ¿Eulalio había organizado una fiesta? ¿En su casa? Mientras ella pasaba la noche en casa de su amiga. Salió del coche y caminó lentamente hacia la casa. La música sonaba aún más fuerte de lo que parecía desde fuera. Voces de hombres, risas de mujeres, tintineo de vasos. Era como si alguien estuviera celebrando un acontecimiento importante. Verissima empujó la puerta y entró en la casa. La imagen que se abrió ante ella era peor que cualquier pesadilla. En el salón estaban sentados 4 hombres, compañeros de Eulalio en la fábrica, a los que reconoció: Rodrigo, Luis, Miguel y otro cuyo nombre no recordaba. En el sofá, abrazados, estaban sentados Eulalio y una joven de pelo largo y oscuro, Yolanda. Todos estaban achispados, a juzgar por el número de botellas vacías que había sobre la mesa. Yolanda decía algo y los hombres se reían. Eulalio le acarició el hombro como un marido acaricia a su mujer. Durante unos segundos se hizo el silencio en la sala. Todos se volvieron hacia la puerta y vieron a Verissima. Las expresiones faciales cambiaron instantáneamente de diversión a confusión y vergüenza. Verissima. Eulalio se enderezó bruscamente, alejándose de Yolanda. Veo que estáis de fiesta. Los colegas de su marido se miraron y empezaron a levantarse de sus asientos. Quizás sea mejor que nos vayamos, murmuró Rodrigo. Siéntense, ordenó Verissima. Sentaos todos. Quiero entender qué está pasando aquí. Yolanda miró de cerca a Verissima por primera vez. De cerca, parecía aún más joven de lo que había parecido en la tienda, unos 27, 28 como mucho. Guapa, bien peinada, con un vestido ajustado que realzaba su figura. Sin miedo a nadie, miraba a su legítima esposa con curiosidad, no con vergüenza. Eulalio, dijo Verissima lentamente, tal vez puedas explicarme qué hace esta mujer en nuestra casa. Verissima, no es lo que piensas. ¿Qué es lo que pienso? Solo estábamos celebrando. ¿Celebrando qué? Eulalio vaciló, claramente sin saber qué decir. Pero Yolanda se echó a reír de repente, a carcajadas, sin rastro de vergüenza. ¿Qué hay que explicar?, dijo levantándose del sofá. Estábamos celebrando el comienzo de una nueva vida. Eulalio se había decidido por fin. ¿Decidido a qué? Ser feliz, se acercó Yolanda. El pobre hombre ha sufrido tantos años en esta casa, con una mujer que no lo comprende, que no lo aprecia. Verissima sintió que la rabia le hervía por dentro, pero la contuvo por ahora. ¿Y tú, por supuesto, lo comprendes y lo aprecias? Claro que le entiendo. Sé cómo hacer feliz a un hombre. Solo estás ocupada con tu trabajo y tus hijos. ¿Qué clase de esposa eres? Yolanda. No. Eulalio intentó intervenir. ¿Por qué no? La chica se volvió hacia él. Tú misma dijiste que estabas cansada de vivir con esa directora, que es como una colegiala. Verissima miró a su marido. ¿Era verdad? ¿Es eso lo que dijiste de mí? Eulalio permaneció en silencio, mirando al suelo. Contéstame, dijo Verissima bruscamente. Verissima, tú no entiendes. Lo entiendo, gritó ella. Lo entiendo perfectamente. Me estás engañando con esta chica, en nuestra casa, delante de testigos. ¿Una chica? Yolanda estaba indignada. Soy una mujer de verdad, y tú odias a los hombres. Eulalio me ha contado cómo vives con él, cómo lo mandoneas, cómo lo ignoras. Cállate, gritó Verissima. Esta es mi casa, mi marido. ¿Tuya? Yolanda sonrió. Él no piensa así. Se acercó a Verissima. ¿Sabes una cosa?, dijo Yolanda con una sonrisa. Es hora de poner fin a esta farsa. Y entonces ocurrió algo que Verissima no podía prever.
Yolanda le agarró bruscamente la mano izquierda y empezó a quitarle el anillo de casada. «¿Qué estás haciendo?» Verísima intentó liberarse. «¡Liberándole!», siseó Yolanda mientras seguía tirando del anillo. «Ya no necesita estas cadenas». El anillo estaba apretado, difícil de quitar. Yolanda tiró con más fuerza, arañando el dedo de Verísima hasta ensangrentarlo. «¡Suéltame!». Verísima intentó apartar a la chica, pero ésta la sujetó con firmeza. «Eulalio, ayúdame», gritó Yolanda. Y entonces ocurrió lo increíble. Eulalio se levantó del sofá y se acercó a ellas, no para proteger a su mujer, sino para ayudar a su amante. «Eulalio», susurró Verísima con incredulidad, pero su marido evitó su mirada. Junto con Yolanda, arrancaron el anillo del dedo de Verísima. «Ahora todo es justo», exclamó Yolanda triunfante, sosteniendo el anillo en la palma de la mano, y lo arrojó por la ventana abierta. «Ahora tu marido es libre», gritó a la cara de Verísima. Luego se volvió hacia Eulalio e intentó besarlo, delante de su mujer, delante de los testigos. Algo estalló en la cabeza de Verísima. Todo el dolor, la humillación y la rabia acumulados durante meses cayeron como una avalancha. Empujó a Yolanda con tanta fuerza que ésta cayó al sofá. «¡Fuera de aquí!», gritó Verísima. «¡Fuera de mi casa, todos vosotros!». «No es solo tu casa», dijo Eulalio. «Y de todos modos, cálmate». Verísima salió corriendo de la casa. En el patio había un garaje donde Eulalio guardaba sus herramientas. Entró en tromba y cogió lo primero que tuvo a mano, el bate de béisbol de aluminio que le habían comprado a Milagros hacía unos años. El bate pesaba, descansaba cómodamente en su mano. Verísima volvió a entrar en la casa. «He dicho que fuera», apretó los dientes. Los colegas de Eulalio por fin se dieron cuenta de que la cosa iba en serio. Rodrigo se levantó de la silla, tendiendo las manos conciliadoramente. «Verísima, vamos a calmarnos». Giró en redondo y golpeó la mesita con el bate. El cristal se hizo añicos y los marcos de los cuadros cayeron al suelo. «¡Fuera!», gritó. Los hombres se precipitaron hacia la salida, aplastándose en el umbral. Luis tropezó en el umbral y cayó, pero enseguida se levantó de un salto y siguió corriendo. Miguel dejó la chaqueta sobre la mesa, pero no se atrevió a volver a por ella. Yolanda seguía sentada en el sofá, pero ya no parecía tan segura. «Eulalio», llamó ella, «vámonos de aquí. Se ha vuelto loca». «¿Se ha vuelto loca?». Verísima se volvió lentamente hacia la chica. «Te voy a enseñar lo que significa volverse loca». Se acercó a Yolanda y la agarró por el pelo. «¿Creías que te ibas a salir con la tuya?», siseó Verísima. «¿Creías que podías entrar en mi casa y llevar la voz cantante?». «Suéltame», chilló Yolanda, intentando soltarse. Verísima arrastró a la chica hacia la salida, pero Yolanda forcejeó, aferrándose a los muebles. Entonces Verísima blandió el bate. «¡Para!», gritó Eulalio. «¿Qué estáis haciendo?». «Lo que deberías haber hecho hace mucho tiempo». El bate golpeó a Yolanda en la espalda, entre los omóplatos. La chica aulló de dolor y cayó a cuatro patas. «¡Eulalio! ¡Socorro!», gritó. Pero Eulalio se quedó como paralizado, mirando a su mujer con el bate en las manos. Había visto a Verísima enfadada, pero nunca tan despiadada. «Verísima, para», intentó acercarse. «Ahora tú». Verísima se volvió hacia su marido. «19 años. 19 años te di. Di a luz a tu hijo, lavando tu ropa sucia, cocinando tu comida. Y tú». El bate golpeó a Eulalio en el estómago. Se dobló por la mitad, jadeando. «Tú trajiste a tu puta aquí». Verísima continuó, golpeando de nuevo. «A nuestra casa, a nuestra cama». Un segundo golpe le alcanzó en la espalda. Eulalio cayó de rodillas. «Verísima, para», resolló. «¿Creías que me quedaría callado? ¿Creías que soportaría la humillación?». Un tercer golpe en el hombro. Eulalio se desplomó de lado, cubriéndose la cabeza con las manos.
Yolanda, mientras tanto, intentaba arrastrarse hacia la salida, sollozando y gimiendo. Verísima se dio cuenta y la alcanzó en la puerta. «¿A dónde vas?», dijo, casi con afecto. «Aún no hemos terminado de hablar». «Por favor», susurró Yolanda, «no lo hagas». «Debo hacerlo, cariño. Tienes que hacerlo». El bate golpeó sus piernas. Yolanda gritó e intentó arrastrarse, pero Verísima fue más rápida. «Eso es por quitarme el anillo», explicó, asestándole otro golpe. «Lo siento, no lo volveré a hacer», sollozó la chica. «Claro que no lo harás, porque si te veo cerca de mi marido, la próxima vez no te golpearé con un bate, sino con un hacha». Verísima se volvió hacia Eulalio, que seguía tendido en el suelo. «Levántate», le ordenó. «Deja de estar ahí tumbado». Eulalio luchó por ponerse a 4 patas y luego se levantó. Tenía la cara gris de dolor y el brazo izquierdo colgando de forma antinatural. «Verísima, ¿puedo explicarlo?» «Es demasiado tarde para explicarlo». Ella blandió el bate, apuntándole a la cabeza, pero Eulalio lo esquivó. Le dio en el hombro, el mismo hombro que ya estaba dañado. «Fuera de mi casa», gritó Verísima. «Los dos, y no volváis a poner un pie aquí». Eulalio ayudó a Yolanda a levantarse. La chica apenas podía mantenerse en pie, cojeando, aferrada a la pared. Tenía la cara mojada de lágrimas y el maquillaje corrido. «Mis cosas», murmuró Eulalio. «¿Qué cosas?» Verísima cogió el bate. «¿Quieres más?» «No, no. Vamos, Yolanda». Se encaminaron hacia la salida, apoyándose mutuamente. Eulalio cojeaba mal de la pierna izquierda. Yolanda gruñía a cada paso. En el umbral, Eulalio se dio la vuelta. «Verísima, tenemos que hablar». «No tenemos nada de qué hablar. Nunca más». «Pero la casa, los papeles, milagros». «Milagros, te lo explicaré todo yo mismo. Pero la casa es mía. Siempre ha sido mía». Eulalio quiso decir algo más, pero Verísima levantó el bate y él se apresuró a salir. Verísima observó por la ventanilla cómo llegaban al coche de Yolanda. La chica se esforzó por ponerse al volante. Eulalio se acomodó en el asiento del copiloto, gimiendo de dolor. El coche arrancó al tercer intento y salió lentamente del patio. Cuando el sonido del motor se apagó, Verísima se hundió en el sofá y miró a su alrededor. La casa estaba destrozada, una mesa rota, trozos de cristal en el suelo, sillas volcadas. Pero, por primera vez en meses, había silencio. Silencio de verdad, sin mentiras ni fingimientos. Verísima se levantó y salió al patio en busca de su alianza. Lo encontró en el parterre bajo la ventana, entre las flores marchitas. El anillo estaba abollado, pero no roto. Lo sostuvo un rato en la palma de la mano y luego se lo metió en el bolsillo. Luego volvió a entrar y marcó el número de don Ramón, el cerrajero que vivía en el bloque de al lado. «Don Ramón, soy Verísima Aguilar. ¿Puede venir hoy? Necesito cambiar las cerraduras de la casa». «Sí, es urgente». «Sí, es urgente. Gracias». Mientras esperaba al cerrajero, Verísima limpió la casa. Tiró las botellas vacías, recogió los cristales rotos, colocó los muebles en su sitio. El trabajo la tranquilizaba, la ayudaba a no pensar en lo que había pasado. Don Ramón llegó 1 hora más tarde. Un hombre mayor de ojos amables no hizo preguntas. Se limitó a cambiar las cerraduras de la puerta principal y de la verja y le dio a Verísima unas llaves nuevas. «Gracias, don Ramón. ¿Cuánto le debo?» «Nada para usted, señora Verísima. Es usted un buen hombre». Cuando el cerrajero se marchó, Verísima se sentó a la mesa de la cocina y escribió una lista de cosas que hacer para mañana. Solicitar el divorcio, cambiar las escrituras de la casa a mi nombre, hablar con el director del banco sobre las cuentas, llamar a Milagros. El último punto era el más difícil. ¿Cómo explicar a la hija que su familia ya no existía? ¿Que el padre había elegido a otra mujer? Pero eso sería mañana. Y hoy, Verísima se sentía libre por primera vez en mucho tiempo.
No más mentiras para sí misma, no más humillaciones. El precio de esa libertad era alto, pero ella estaba dispuesta a pagarlo. Fuera de la ventana, el sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo. Mañana empezaba una vida sin Eulalio, sin mentiras, sin fingimientos. Berisima no sabía cómo sería, pero estaba segura de que sería honesta.